En esta presentación vamos a trabajar sobre la determinación de los requerimientos para instalaciones de gas combustible. Más específicamente, trabajaremos con instalaciones de gas natural, aplicando la norma argentina de gas 201 y su adenda del 2016. Para realizar el proyecto de una instalación de alimentación con gas natural a una instalación industrial, como en este ejemplo, que contendría una cabina de pintura, más equipamiento para los servicios como calefactores o termotanques, ¿qué debemos hacer? Las etapas del proyecto podríamos dividirlas en las siguientes. Primero tenemos que establecer cuáles van a ser los requerimientos a partir del cuadro de consumos. Conjuntamente con esto debemos clasificar la instalación según la norma argentina de gas que corresponda. Puede ser la 201 para un requerimiento industrial o la 200 si se trata de alguna instalación de tipo domiciliario. A partir de estos requerimientos debemos solicitar el suministro de caudal y presión requerida por nuestra instalación. Siempre se dice que pasando un gasoducto por la puerta de nuestra fábrica no significa que tengamos gas disponible. Si de ser así, deberemos buscar otra alternativa como puede ser el gas licuado de petróleo o en algún caso la utilización de combustibles líquidos. Una vez determinado qué tipo de combustible vamos a utilizar, podemos pasar al diseño de la instalación. A partir del layout, distribuiremos y veremos cómo llegaremos a cada una de las acometidas, calculando los diámetros y estableciendo las pérdidas de presión, siempre teniendo en cuenta lo solicitado por la norma de aplicación. Deberemos sumar a este diseño el de las estaciones reguladoras, la primaria, que es la de ingreso al suministro, y las secundarias si tenemos diversas presiones distribuidas a lo largo de nuestra instalación. Y finalmente, otro punto a tener en cuenta será la habilitación de la instalación. Para poder construir nuestro cuadro de consumos, deberemos tener en cuenta básicamente dos parámetros: el consumo y la presión de alimentación. Con lo que respecta al consumo, medido en normales metros cúbicos hora, lo obtendremos a partir de conocer la potencia calorífica requerida por cada uno de los artefactos a instalar, por ejemplo, indicada en kilocalorías por hora. En función del poder calorífico del gas disponible en kilocalorías por metro cúbico, determinaremos el valor de ese consumo. Para el diseño de la instalación debemos tener en cuenta el consumo máximo declarado por el artefacto. En esta foto vemos un ejemplo de un quemador instalado en un horno de una industria alimenticia que indica su capacidad máxima, 250.000 kilocalorías hora. Con este valor de potencia calorífica debemos calcular qué caudal de gas debemos estarle entregando a este aparato. Para continuar con el armado de nuestro cuadro de consumos, debemos determinar cuál va a ser la presión de alimentación o de trabajo de ese artefacto de gas. Para esto vamos a distinguir que cuando instalamos un quemador que nos va a suministrar una determinada potencia calórica a nuestro equipo, a nuestro proceso, vamos a encontrarnos con el quemador propiamente dicho, más un tren de válvulas. En algunos catálogos, dependiendo la procedencia, podemos encontrarlo denominado como rampa de gas, que van a ser una serie de válvulas y de equipamiento que nos va a brindar la seguridad en la operación del equipo, que va a tener su propia caída de presión. Entonces, entre la presión de alimentación y la presión con la que realmente ingresa el gas al quemador, va a haber una diferencia. Muchas veces también se incluye esta rampa de válvulas o este tren de válvulas, incluye un regulador de presión que nos permite ajustar
con más precisión con qué presión estamos ingresando en el quemador. También los fabricantes de quemadores nos van a estar entregando cuadros de este tipo donde en función de la potencia que yo quiero obtener del quemador, voy a necesitar una determinada presión. Por ejemplo, para este modelo, para obtener 180.000 kilocalorías, necesitamos 6,4 milibares. Entonces nosotros acá vamos a tener que distinguir una presión de alimentación y una presión de ingreso al quemador. Como bien dijimos, para el consumo vamos a tomar el máximo caudal que pueda admitir ese equipo. Por lo tanto, deberíamos buscar, por ejemplo, en este caso, si el quemador fuera de 190.000 kilocalorías, deberíamos buscar cuál es la máxima presión a la que tiene que ingresar. Por otro lado, debemos ver qué rango de presión de alimentación el equipo nos admite. Continuando con la determinación de la presión de alimentación, podemos trabajar con la especificación del fabricante del equipo. El fabricante de este modelo de quemador nos dice que su potencia va a estar entre las 70.000 y las 189.000 kilocalorías hora, que equivalen a 81 kilowatts hasta 220 kilowatts, que va a poder trabajar con gas que tenga entre 7.000 kilocalorías por metro cúbico hasta 10.340 kilocalorías por metro cúbico. Acá podemos recordar que nuestro gas natural trabaja o entrega 9.300 kilocalorías por metro cúbico. Otro aspecto a tener en cuenta acá es si el tren de válvulas de seguridad cumple con los requisitos de nuestra norma. Podemos ver que la NGA 201, con su adenda del 2016, en su punto 7, establece que para potencias de hasta 600 kW se deben disponer dos válvulas automáticas de corte normal cerradas en serie. Esto, acá tenemos la primera válvula y la segunda válvula. Los demás elementos de regulación podríamos también ver dentro de la adenda si se corresponden a lo requerido por esta. Pero lo más importante son estas dos válvulas que indican la condición de seguridad. También acá indica de que estas válvulas deben ser automáticas de corte, también indica que el tiempo mínimo de apertura debe estar en 5 segundos, el tiempo máximo de cierre en 1 segundo, salvo que una de esas válvulas sea progresiva y que permita hacer un arranque lento hasta llegar a la máxima potencia. Sería en esto acá, en la condición de encendido bajo fuego y progresivo. En bajo fuego y aumento progresivo de la potencia. También podemos ver que, como conclusión final, de que este equipo puede trabajar con una presión de alimentación entre 26 milibares y 360 milibares. Ya podríamos comenzar a armar nuestro cuadro de requerimientos o consumo. Por ejemplo, vamos a listar todos los equipos que vamos a tener en esta instalación. En este caso, tomado como ejemplo, vamos a tener 2 calefactores, 3 termotanques y 2 cabinas de pintura. Vamos a otorgarle una numeración. Acá indicaremos la cantidad de cada uno de los equipos, la potencia calórica de cada uno. Por ejemplo, el calefactor, cada uno es de 36.000 kilocalorías, que nos da, trabajando con gas natural, un consumo de 3,87 metros cúbicos normales por hora, multiplicado por los dos equipos vamos a tener 7,74. Sabemos que este se trata de un equipamiento estándar con aprobación directa del ente regulador del gas. Los quemadores son de tipo atmosférico y trabajan a una presión de 0,02
bar. Para el termotanque lo mismo, pero con su consumo de 50.000 kilocalorías hora. Y las cabinas de pintura son dos cabinas que tienen una potencia calórica de 180.000 kilocalorías. Nos va a dar un consumo de casi 20 metros cúbicos de gas natural por hora. Y en este caso vamos a ver que acá vamos a indicar primeramente que la presión de alimentación va a estar entre 0.026 y 0.36 bar. Entonces, la primera conclusión es que nuestro requerimiento es de 62,55 normales metros cúbicos horas de gas y que la presión máxima que vamos a requerir va a estar entre 0.026 bar y 0.36 bar. La norma aplicable, porque se trata de un establecimiento de tipo industrial, va a ser la NGA 201. Esto podemos verlo en el punto 1.1, donde explica dónde se puede aplicar esta norma. Para ver qué norma sería la aplicable, podemos ver que la NGA 201, en el punto 1.1 que define su campo de aplicación, dice que las presentes normas contienen exigencias mínimas a que se deberán ajustar las instalaciones en establecimientos industriales o para otro destino de las que se suministre gas desde gasoductos o ramales a alta presión. Recordemos que alta presión son todas aquellas instalaciones que están a más de 2 bar de presión manométrica. Por otro lado, también deberíamos aplicar esta norma si estamos trabajando desde ramales de media presión, pero interiormente tener que suministrar a presiones superiores a 19 milibares o 0.02 kilogramos por centímetro cuadrado manométrico. Para completar y poder definir cuál es la norma que tenemos que aplicar y a qué presión tenemos que pedir el suministro, en el punto 2.5.2.10 de esta misma norma vamos a ver que nos dice que las instalaciones con caudales hasta 370 metros cúbicos normales por hora se diseñarán para una presión de 0.158 bar o lo que es equivalente a 0.160 kilogramos por centímetro cuadrado. Salvo en aquellos casos que los procesos requieran de quemadores que trabajen a presiones superiores o que el resultado del diámetro de la cañería en función del caudal que se tiene que transportar internamente supere los 152 milímetros de diámetro nominal. También establece en el punto siguiente que en todos los puntos de la instalación la velocidad de circulación del gas siempre deberá ser inferior a los 40 metros por segundo. En nuestro cuadro de consumo, donde tenemos que trabajar con 63 metros cúbicos hora y los quemadores nos están exigiendo, los quemadores de equipos habilitados hablan de, estaríamos en el caso de baja presión, de 19 milibares. En el caso de los quemadores de la cabina de pintura, nos dice que hay que alimentarlo entre 26 milibares y 0.36 bar. Como veremos, de acuerdo a la normativa, nosotros vamos a tener que pedir proyectar nuestra instalación a 0.158 bar. Y ahí tendríamos definidos los dos parámetros. Caudal, 63 metros cúbicos normales por hora, y presión de alimentación en nuestra instalación, 0.158 bar. Al cuadro de consumo ya descrito le vamos a incorporar nuestro layout con la distribución de los puntos de consumo. Entonces, junto con el cuadro de consumo más el layout de distribución, nosotros podremos encarar en un paso siguiente el diseño de la instalación. También
obviamente teniendo siempre en cuenta lo que nos dice la normativa. En este caso será la NGA 201. Muchas gracias. Cualquier duda, por favor, consultar.